Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 3 de marzo del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La imbatible fidelidad del Señor. Sin duda alguna, vaya que es imbatible la fidelidad del Señor, y sin duda alguna que la historia da constancia y evidencia de ello, y los salmos resaltan dicha verdad. El Salmo 78 es rico de manera histórica, ya que nos presenta las crónicas históricas del despliegue del poder de Dios en ocasión del Éxodo y todo su recorrido en el desierto, donde fueron testigos del gran poder de Dios, pero solo la nueva generación pudo entrar a poseer la tierra prometida. Note bien, la generación incrédula y necia pereció en el desierto. Todo ello nos da como conclusión una gran verdad. El Señor siempre ha sido fiel a Israel, siempre se ha mostrado infiel. De ahí que cobra gran importancia la historia, porque las nuevas generaciones deben aprender a no cometer los mismos errores que se cometieron o que cometieron nuestros antepasados. Por eso debemos aprender las lecciones del pasado, aprender de la historia. El Salmo 78 hace alusión al método de Cristo de hablar en parábolas, es decir, era una profecía que declaraba que Jesús habría de enseñar en parábolas. El Salmo 78 también contempla la narración histórica del Éxodo con un maravilloso despliegue del poder de Dios. El Salmo 78 también contempla los tiempos del rey David, donde se vio la poderosa mano de Dios en las hazañas realizadas, donde también Dios hace pacto con David para perpetuar eternamente su reino, su trono. Y sin embargo, también el Salmo revela el incumplimiento del pacto por parte del pueblo, especialmente por caer en la idolatría. Una y otra vez caían en la idolatría. El Salmo 78 pone como manifiesto la infidelidad del pueblo de Dios contra Dios. El pueblo olvida la historia, es decir, olvidó lo que Dios había hecho por ellos, pero no confió en Él. Y no solo no confió en Él, sino que además lo puso a prueba a Dios, se rebeló contra Él, violó su ley, su santa ley, y violó el pacto. Finalmente el pueblo fue rechazado, y eso fue debido a su falta de confianza en el Señor. De acuerdo con el Salmo 78, a medida que el tiempo pasaba y generaciones van y vienen, cada vez aprendían menos de la historia, estaban ciegos espiritualmente porque no percibían la maravillosa gracia de Dios. Sin duda alguna que nosotros tenemos que aprender de esa triste y lamentable historia. No la hemos analizado para constituirnos, note bien, en jueces de ellos. Eso le corresponde a Dios. Nosotros debemos aprender de sus errores para evitarlos. No olvidemos las maravillas del Señor en el pasado, las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Nada de lo que hemos logrado ha sido por nuestros esfuerzos y capacidades. Todo ha sido gracias al poder y la ayuda de Dios. Debemos ser fieles al Señor para evitar el fracaso. Sin duda alguna hemos aprendido grandes lecciones de nuestros errores cometidos en el pasado. La palabra de Dios debiera ser nuestra consejera y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se las estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto. Cristo, envuelto en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Tenían un guía infalible, es decir, que no falla. Mediante todas las vicisitudes, Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial y a que tuvieran fe, noten bien, en su poder libertador, su liberación de las aflicciones de Egipto y su paso a través del Mar Rojo. Les manifestaron su poder para salvar. Cuando se rebelaban contra Él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba. Cuando persistían en su rebelión y se decidían a seguir su propio camino,
Dios les daba lo que pedían y de esa manera les mostraba que cuando los privaba de algo era para su propio bien. Todo juicio que les sobrevino, note bien, como resultado de sus murmuraciones, era una lección para que esa vasta multitud que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de las leyes de Dios. No que el Señor les esté castigando, sino es consecuencia de nuestros pecados, de desobedecer la voluntad de Dios a través de sus leyes. Dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Lo estaban tentando. He aquí ha herido la peña y cubrieron aguas y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? Aparejará carne a su pueblo. Por tanto yo Jehová indignóse. Las murmuraciones y las hosanadas, es decir, las reuniones que hacían tumultarias y violentas para conseguir algún fin, cuando presionaban a Moisés y a su hermano. Habían sido frecuentes, repito, las murmuraciones y las hosanadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguedad, Dios no castigó el pecado de ellos con juicios. Las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen también registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir sobre la tierra, pero muy especialmente, escuche bien, para que constituyera una advertencia para los que vivieran cerca del fin del tiempo, es decir, para nosotros. E incluso sus actos de devoción, la energía y la generosidad manifestada al traer sus ofrendas voluntarias a Moisés, aparecen registradas en beneficio del pueblo del Señor. Su ejemplo al preparar con tanta alegría los materiales para el tabernáculo son un ejemplo para todos los que verdaderamente aman y adoran al Altísimo. Queridos amigos y hermanos, hemos visto la imbatible fidelidad del Señor. Ahora nos corresponde a nosotros llegar a mostrar también nuestra imbatible fidelidad al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.